de la vida y el Evangelio, ni más ni más menos. No esperéis grandes alturas teológicas, para eso ya hay otros foros, ¿no? Incluso matricularos en la Universidad de San Damaso, hasta ahí podíamos llegar aquí en Madrid. Pero esto nuestro es de andar por casa, que tengáis la confianza de preguntarnos. Si lo sabemos responder en el acto, pues lo respondemos. Que no, lo estudiamos y a la semana siguiente os lo decimos. Esto fue lo que siempre nos enseñó el padre fundador, Ramón Sánchez de León, que ahí tenemos su foto, desde el primer momento, desde que se inauguró Fe Católica. He mencionado el nombre porque habéis oído que hemos pedido por él en la misa al nuevo sacerdote que este año nos han asignado de San Ildefonso, que nos ha dicho que se llama Padre Raimundo, ¿verdad? Muy bien, pues dicho esto, sin más preámbulos, vamos a cometer el Evangelio de San Juan. Estamos ante la pieza maestra de las Escrituras. Así lo califica Orígenes, el gran científico cristiano de la Escuela de Alejandría, la primera universidad cristiana del mundo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Hace muchísimo tiempo que escuché yo, y conmigo otros, un comentario por parte de un seminarista a punto de ser ordenado, que nos dejó perplejos con esta afirmación. Tienen ustedes la fe del carbonero, y se tragan todos sin más ni más. ¿Saben, por ejemplo, que San Juan no hay quien lo entienda? Y se sentía él muy ufano de aquello que había acabado de descubrir. Han pasado un montón de años para que yo, perplejo entonces, al oírle, comprenda que muchos digan a San Juan no hay quien lo entienda. Pero en el mejor sentido de la palabra, que es tal la profundidad, es tal el Evangelio de San Juan que nos desborda. Lo vamos a ir viendo, ¿no? A medida que vayamos buceando en esas profundidades del Evangelio de San Juan, podremos o llegaremos a entender por qué ha sido piedra de toque para mucha gente. Mucho listillo, mucho sabidillo, no comprende o acepta a San Juan. Como si fuéramos describiendo una obra pictórica de un supuesto cuadro evangélico, de la mano de 4 autores, diríamos que Mateo coloca, ordena palabras y personas. Marcos da las pinceladas impresionistas, más frescas, más recientes. Parece que le estás oyendo hablar, sobre todo como si hablara Pedro por su boca. Lucas es más formado, él procede ya de la cultura griega y redondea formas, suaviza. Si tuviéramos que escribir el que mejor redacta o el que mejor ha puesto por escrito un evangelio, tendríamos que coger a Lucas, ¿no? Y Juan llega y ¡zas!, ilumina, da profundidad a ese cuadro, a ese utópico padre, un cuadro, ¿no? Pero ilumina con tal luz que deslumbra a muchos y ciega a otros. Y cuanto más pegado a la tierra sea, más deslumbrado, más ciego queda. Y claro, ciegos pues suelen tomar un camino equivocado. San Juan Pablo II, en Santiago de Compostela, decía a los jóvenes que el hedonismo, el egoísmo, el dinero, el poder, eran caminos equivocados. Y si hoy la gente va tras esos caminos y otros caminos que han surgido después, como puede ser el de la inteligencia artificial, el de la informática, el de las redes, más ciegos todavía, más despistados, más fuera de órbita. ¿Qué no dirán cuando se encuentren con San Juan? La Biblia, y como el autor principal es Dios, es el Espíritu Santo, lo importante es el mensaje de Dios a los hombres. Menos importa el autor humano, si el ser elegido por Dios para ser inspirados por él
es este u otro personaje. Y dicho esto, que unos autores humanos resulten ser o no ser más o menos auténticos desde nuestro punto de vista, son sin duda mucho más interesantes que otros, obviamente, ¿no? Y en este caso, el autor resulta de ser de una tremenda importancia, sobre todo por lo que se refiere a su evangelio, claro, porque al ser ciertamente San Juan, apóstol, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, tendremos un autor que fue testigo por antonomasia de cuanto escribe. Un testigo que vio, oyó, tocó a Jesús desde el principio de su vida pública a su ascensión. Impresiona esta cita del comienzo de su primera carta, porque bueno, ya os adelanto que Juan es autor de 3 cartas del libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y por último escribe su Evangelio. A instancia de sus discípulos, ya siendo mayorcito, Juan escribe el Evangelio porque se lo piden, ¿no? Pues fijaos lo que dice en su primera carta. De vez en cuando os pediré que leáis, por tanto es buenísimo venir a la clase con Biblia, ¿eh? Hombre, si tenéis problemas de leer, pues con mucha paz, con mucha tranquilidad, alguien habrá que lea, tampoco os preocupéis. Es más importante captar todo lo que se diga que me he perdido buscando la lectura, ¿no? Sino que la lectura sea ya una obra fácil, sencilla, y que nos atrevamos, si no aquí, al mes de junio aproximadamente, que acabemos el curso, de leer con soltura. Dice en la primera carta, primera de Juan 1:1, leo yo esta primera: lo que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. De San Juan, ¿eh? Un discípulo que fue el único que estuvo al pie de la cruz y fue el discípulo amado que reposó su cabeza, ¿y en qué momento? En el pecho de Jesús. Un discípulo que, muerto Jesús y resucitado, se hizo cargo de María, Nuestra Señora. ¿Qué cosas no le contaría María Santísima a Juan? San Lucas dice que investigó, que preguntó a cuántos testigos oculares fueron desde el principio. Luego, no iba a preguntar a Juan, que es un testigo de primer orden, y si le preguntó, ¿no sabría de él las maravillas que cuenta Lucas de María? Cuando Lucas nos hace esas confidencias en su Evangelio, la más repetitiva y la más conocida es esa de que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Eso quien nos lo cuenta es Lucas. Pues seguros estamos de que ahí alguna mano tendría Juan. Por ello, y a pesar de la fatiga que pueda causaros al tratarse de Juan, no tenemos más remedio que conocer al autor, aunque a ello nos lleve varios lunes. A mí no me importa perder el tiempo aquí, para que pongamos bien las bases y que no os quede ninguna duda. Intentaremos escalar hasta donde podamos, claro, y nos quedaremos muy cortos, porque como dijo aquel apologista del siglo III, Orígenes, que habréis oído alguno hablar de él, decía: para entender el Evangelio de San Juan es preciso haber reposado la cabeza sobre el corazón de Cristo y haber recibido de Jesús a María por madre y haber convivido con ella. No es de extrañar que el mismo Orígenes dijera de este Evangelio lo que he empezado contándoos, ¿no? Que dice él, que es la pieza maestra de las Escrituras. Vamos a meternos, pues, desde este momento, en el Evangelio del Espíritu, en el Evangelio del Corazón de Cristo. En palabras de Tito Flavio Clemente, también del siglo III, nos dice, es eso, el Evangelio del Corazón de Cristo. Podemos ir vislumbrando ya por qué San Juan sea el autor humano de la Sagrada Escritura más discutido, más cuestionado, más negado y más traído y llevado por listorbos de todas las épocas.
racionalistas. Escuelas enteras han escrito contra la autenticidad de San Juan como autor del cuarto evangelio. Aunque bien es verdad, todos en general, hasta el siglo pasado, querían despacharlo como obra tardía de dudosa procedencia. Claro que comenzaban como a priorísticos, negando el valor histórico de muchas informaciones, que la arqueología y descubrimientos se han encargado de dejarles en ridículo. Veamos algunas razones más generales de los adversarios, de los que no creen que se trate de Juan Apóstol, el autor. Lo leen, se admiran y dicen no. La elevada categoría intelectual de este autor, del autor de esta obra, no encaja con que sea obra de un rudo pescador sin cultura, a decir de los judíos de entonces. Esto está en los Hechos de los Apóstoles. La leo yo también, para ganar tiempo. Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos. Opinión que es más generalizada de lo que parece. Renan, en 1870, ya decía: no pudo ser Juan el apóstol, pues era un ignorante pescador. Y se quedaba convencido. Vamos a ver nosotros. ¿Qué y de qué escribe? Pues no de literatura, ni de cultura, ni de ciencia, que un ignorante no supo, como ni un sabio. Segundo, escribió anciano, estuvo mucho tiempo en Éfeso, un gran centro de cultura griega, y el joven que de joven fuese pescador no quiere decir que no fuese inteligente, y por supuesto que no aprendiera y no se formara de lo que él veía y vivía, ¿no? Lo mismo que de Pedro y de Juan dijeron los judíos. Esto, los judíos admirados decían: ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Esto es del propio Juan. En el capítulo 7, Juan dice esto. Y sobre todo, no creen en el Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Mateo: pero el Espíritu Santo, el defensor que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y no habían leído, por supuesto, a Mateo, ¿no? En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y entendidos. Estoy leyendo un montón de citas por haceros la charla más continua y más entendible, que si paro de vez en cuando y os mando leer. Pero estad atentos, sobre todo los veteranos, que alguna cita voy a decir. Frank Jülicher, alemán, afirma: descartado el que haya sido testigo ocular, pues Lucas le hubiese citado, pues habría recurrido a Juan para, a tenor de Lucas, dice haber consultado con testigos. ¿Y quién nos dice que no pudo haberle consultado? Aquí no hay dificultad. Además, Lucas no cita nominalmente a ningún testigo consultado. Lo vemos en Lucas. Y me dijo fulanito esto. No, nunca cita quién se lo ha dicho, ¿no? Para Parker, dice, es un pescador, siendo pescador, apenas habla de pesca. Otros, para ser de Galilea, centra la actividad de Jesús fuera de Galilea. O para ser hermano de Santiago, apenas cita a su hermano. Otros arguyen que eso del discípulo amado es una presentación tipo de verdadero discípulo. Un pescador galileo oponiendo su actividad fuera de Palestina. Veamos qué quiere Juan enseñar. Juan escribe muchos años después que los otros, al menos 50 años. Él escribe de muy mayor y los evangelistas es de los primeros momentos ya, ¿no? Dice, o sabemos, que Juan conoce los sinópticos. Para los que no hayan oído esta palabreja, los paralelos. Llamamos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas evangelios sinópticos, que es lo mismo que decir evangelios paralelos, porque los tres cuestan las mismas cosas, ¿no? Si se justaponen, hay ocasiones en que se confunden. Bien, pues Juan no.
Juan ya conoce todo lo que han dicho y escrito sus compañeros evangelistas, ¿no? Y él no pretende repetir los dichos y hechos. Él va mucho más allá. Él va mucho más arriba. Ya veréis cuando empecemos a desmenuzar con detalle el texto propiamente dicho, el Evangelio, nos daremos cuenta ya que en el prólogo Juan se nos va, se eleva a las alturas, se mete allá en la Trinidad. Pero bueno, eso es adelantarme. Ahora quiero ir poniéndoos blanco sobre negro a las objeciones que los detractores de Juan han querido hacer a su Evangelio. Digo, conoce los sinópticos y no pretende repetir los dichos y hechos. Él va más adentro. Presenta las grandes controversias con los grandes rabinos de Jerusalén. ¿De quiénes eran? Guías ciegos que guían a otros ciegos, como nos dice Jesús, ¿no? No precisa, para la teología que enseña, entrar en narraciones y hechos concretos como los sinópticos. Todo eso ya está dicho, ¿no? ¿Que no cita a su hermano? Amigo mío, si lo poco que podía decir de Santiago ya está dicho, que murió a manos de Herodes, Herodes Agripa, ¿no? En el año 44, y Juan escribe medio siglo después. ¿Qué va a contar de su hermano? Hay quienes dicen que murió en Marte muy joven, pero no tiene consistencia. Esto sí que se cae por tierra, ¿no? Si sabemos que estuvo en el Concilio de Jerusalén, por San Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, así pues, Santiago, Cefas, Juan, etcétera, ¿no? Que él estuvo en el primer concilio de Jerusalén, y el concilio fue hacia el año 50, pero además, el 99% de la crítica interna de este Evangelio apunta, como veremos, a Juan el apóstol, como discípulo amado, y no podemos dudar que era uno de los apóstoles, porque dice que en la cena recostó su cabeza. ¿Recordáis el pasaje? No lo recuerdo. Pedro se volvió y vio que detrás de él venía, esta es la cita de que no tiene que ver nada con lo que os he adelantado. O sea, no voy a leer lo que reposó su cabeza, sino esta otra, que es importante. Pedro se volvió y vio que detrás de él venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado junto a él y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Y de hecho, de él pensó la primera comunidad que no moriría. Esta sí, léeme la Carmen, que la tiene la Biblia abierta. Juan 21, 23. Está al final del Evangelio suyo, sí. 21-23. Se divulgó entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría, mas no dijo Jesús que no moriría, sino si yo quisiera que éste permaneciese hasta que venga, ¿a ti qué? Correcto. Si el Señor cae de este, le pregunta a Pedro, y Jesús le contestó, si yo quiero que permanezca hasta mi regreso, ¿qué te importa? Luego, no murió joven, ni mucho menos. De muy mayor decían, es que este no va a morir. Veis que ese argumento que esgrimían al principio es totalmente falso, basta leer con detalle el Evangelio. Luego, obviamente, no pudo ser mártir y joven. Lo que ocurre es que Juan, cuando escribe, es un contemplativo. Ha meditado, ha comprendido, ha profundizado. Hay unas citas que son dignas de ser meditadas, pues lo dicen todo. Un día fue testigo de cómo echó a los mercaderes del templo y de lo que contestó a quienes le exigían señal para obrar así. Y Juan oyó algo que podemos entender que no entendía o que no pudo entender en ese momento. Jesús les contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tras la terrible pasión de la que fue testigo y de la resurrección, comprendió. Entonces el mismo Juan dirá, pero el templo al que Jesús refería era su propio cuerpo.
Tras la terrible pasión de la que fue testigo y la resurrección, comprendió que esto era así. Y al ver los milagros, dice San Juan que muchos creían. Pero él oyó a la masa: crucifícale, crucifícale. Y como con pena, pasado el tiempo, dice: mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos. No necesitaba ser informado acerca de nadie, pues él mismo conocía el corazón de cada uno. Y como os digo, Juan junta la profundidad y la lejanía de los años a la trascendencia de lo vivido, de lo meditado. Y hay infinidad de detalles también. Caifás, no sé si recordáis, en la Pasión ahora, damos un pequeño salto, con maña diabólica embauca a los demás y dice aquello de: pero uno de ellos, llamado Caifás, sumo sacerdote aquel año, dijo: vosotros no sabéis nada, ¿no os dais cuenta de que es mejor para vosotros que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación fuera destruida? Pero aquí entra Juan. Cuando Juan escribe, que recuerda todo aquello, dice que profetizó. ¿Por qué? Porque le correspondía como sumo sacerdote aquel año. Pero Caifás, dice Juan, no habló así por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote, aquel año, dijo proféticamente que Jesús había de morir por la nación judía. Y no solo por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos. Con el propio Juan, lo estamos viendo. Razones aparentemente de más peso son las que dicen de este Evangelio que se trata de alegorías, si lo afirma Loisy, por ejemplo, que todo es meramente alegórico, o mitos, como Strauss, que dice que es obra de un teólogo que trabaja con mitos. No pudo ser obra de un ignorante pescador, que decía Renan, como vimos al principio, ¿no? Y aquí que Evanson, un deísta inglés, de esos de cuidado, largó que es una obra tan sublime, tan elevada, tan perfecta, tan bella, que es una obra idealizada, que suponía, según él, al menos un siglo de intervalo entre el Jesús histórico y el ídolo elaborado por el autor, luego obra muy posterior a los apóstoles, imposible de ser contemporáneo. Lo peor es que fue esta idea la que enganchó, la que prendió en una escuela alemana que empezó a partir de entonces a alargar todo lo que sea contra San Juan. ¿Por qué? Pues porque ya está descartado, que lo ha dicho la escuela de Tubinga, que fue enseñado donde precisamente estuvo el profesor Melanchthon, el colaborador más cercano a Lutero. Y comenzaron a surgir escritos diversos avanzando o avalando esta tesis de Evanson. Todo el peso de la tradición de la Iglesia, todos los documentos que citaremos, despreciado por estos sapientísimos señores. Pero hete aquí que en 1920 un trocito de papiro de 9 centímetros aparece en Egipto, en la zona del Fayum, a 120 kilómetros del Cairo, y estuvo desconocido, hibernando ahí, en la biblioteca de Manchester, y en 1935 se presenta a la ciencia sin una sola duda. Hago un paréntesis, porque claro, como hablamos de distintos cursos, vosotros no habéis tenido ocasión de vivir o escuchar el curso de Introducción a la Sagrada Escritura, en donde todo esto lo explicamos con detalle, ¿no? Pues eso, la nube de papiros que ha habido y que hay escritores y sabios concienzudos sacando de ahí, de esos trocitos de papiro de los primeros siglos de la Iglesia, verdades como puños,
Y digo, aparece este famoso papiro, digo famoso porque ahora ya se ha hecho famoso, a ver si hubiera para todos, repárteles, tú, hasta donde llegue, si no hacemos más, que tenga cada uno. Párate un poquito. Bien, sigue. Os decía que aparece en la biblioteca de Manchester este papiro, como de 9 centímetros, que estuvo en la biblioteca de Manchester y en 1935 se presenta a la ciencia sin la menor duda de que pertenece al Evangelio de San Juan, que recoge un fragmento del capítulo 18 y que el escrito es datado en el primer decenio del siglo II. Luego, si es copia y aparece en Egipto el original, sería forzosamente anterior. Y en Éfeso, desde allí salieron las copias, con los medios de entonces, que ni había ciclofilm, ni fotocopias, ni el móvil para coger una foto instantánea, ahora ya más rápido, y con los medios de aquel entonces tiene que viajar desde allí. Por tanto, como dice nuestra tradición, es datado, conocido, del final del siglo I. Más aún, recoge, como si Dios saliera al paso de tanto ilustrado y teórico, recoge el diálogo entre Jesús y Pilato. He venido a dar testimonio de la verdad. Tómala. Es la conversación entre Pilato y Jesús. ¿Y qué es la verdad? Bueno, ese diálogo que nos es conocido, sobre todo por Semana Santa, que lo leemos 50 veces, ¿no? Pues eso es lo que recoge este trocito de papiro, que miraron cómo aparece y acaba diciendo que esto es del siglo I. Bueno, pues, punto en boca y marcha atrás. Es decir, todos los que estaban arguyendo eso, pues se tienen que callar, ¿no? Pero no solo el papiro, sino tenemos, por ejemplo, simbolismo en San Juan, como hemos dicho, que los hay, pero también tenemos verdades reales y conocidas y de entonces, ¿no? Habéis oído hablar de la piscina de Bethzatá, ¿verdad que sí? Pues dice el Evangelio que tenía 5 pórticos. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Bethzatá y tiene 5 pórticos. 5 pórticos en una piscina. ¿Qué me estáis contando? Pensad, como San Juan es un hombre que habla con símbolos, con esto de 5, tal vez que hace alusión al Pentateuco. No imaginaban una piscina pentagonal. Efectivamente, no era pentagonal, pero sí una piscina con 5 pórticos que apareció. Si vais a Tierra Santa y os llevan a la piscina de Bethzatá, de las ovejas, que en las ruinas, lo entendéis perfectamente. Lo entendemos que apareció porque la arqueología descubre un paralelogramo con un pórtico más en medio, como 2 cuadrados separados por uno central. Por tanto, tenemos 4 más el que separa 5. Luego decía Juan que con verdad que tenía 5 pórticos. Descubre esto, que no es que hubiera un pentágono, sino de 4 con un pórtico central. Y ante tanto listorro y ante no pocos intelectuales, muchos de ellos, un tanto ciegos por hacerse notorios, singulares, por escribir librotes gordos, barajando palabras, historia de las formas, etcétera, etcétera, resulta que modernamente se ha llegado a asegurar que del estudio global de las opiniones escritas, la tradición de la Iglesia es la más firme, que goza además de sólidos fundamentos a favor de la autenticidad del Evangelio de San Juan, el autor del 4º Evangelio. Por supuesto que lo fundamental, lo que nos gusta, lo que queremos, es su autenticidad apostólica. No descender si a todo el escrito es de puño y letra, de si intervinieron varias manos,
si hubo más de una fuente, si tuvo o pudo haber retoques. No vamos a eso. Vamos por encima a ver que procede de la tradición. Y atención, que estamos hablando de personajes que vivieron casi con San Juan, que esto es lo fundamental. Y no solo por ellos, sino porque si hubiesen escrito cosas falsas, les habrían parado los pies sus contemporáneos. Menudas tallas intelectuales como para inventar originalidades del bueno de Juan. Os hago la cadena. San Juan tiene un discípulo, que es Policarpo. Este Policarpo fue obispo de Esmirna. Y es un personaje, vamos, relevante, ¿no? En el año 155, o sea, al poco tiempo de la muerte de Juan, ya había ido a Roma y había hablado con el Papa Aniceto. Estoy hablando de tradición, ¿eh? Pues bien, si Juan recibe la enseñanza de Jesús y Policarpo de Juan, él la transmite a San Irineo, que fue obispo de Lyon desde el año 180. Pues bien, San Irineo, discípulo de Policarpo, escribió esto, hablando de los evangelios y de las escrituras. Finalmente Juan, el discípulo del Señor, que reposó sobre su pecho, compuso el evangelio cuando vivía en Éfeso, de Asia. Esto lo dice en Irineo en el 180. O sea, tenemos un mensaje, o sea, un testigo cercano. Y dice, y todos los presbíteros que se habían unido en Asia con Juan, discípulo del Señor, atestiguan que Juan había transmitido todo esto. Estuvo en efecto con ellos hasta los tiempos de Trajano. ¿Os acordáis de este Trajano? Un emperador de origen español, de Córdoba, ¿no? Bueno, pues hasta ahí llega. Trajano, como recordaréis, es emperador de origen español, elegido en el año 98, tras Nerva, y Nerva sucedió al cruel Domiciano, que reinó entre el 81 y el 96, y que es precisamente este Domiciano el que desterró a Patmos, la isla de Patmos, a San Juan, desde donde escribe su primera obra, el Apocalipsis. Aunque venga en nuestra Biblia la última, fue la primera que escribió. Por tanto, las fechas cuadran, como veis, como afirma la tradición. Y notemos otro detalle, que la comunidad de Éfeso, fundada poco antes por San Pablo, hubiera negado la permanencia del apóstol de no haber sido cierto, pues habla y se apoya en los presbíteros de Éfeso. Tal vez el primer sabio de la cristiandad, Tito Flavio Clemente, de la famosa escuela de Alejandría, pariente de Tito y Domiciano por otra parte, mártir por orden precisamente de su pariente Domiciano, estamos hablando del siglo II, dejó escrito: mas Juan, el último de los evangelistas, al ver que los demás habían sido referidos a los hechos externos de Jesús, instado por sus discípulos y movido por el Espíritu Santo, compuso un evangelio según el Espíritu. Y no quiero cansaros con citas, porque hay de Tertuliano del siglo II, de Orígenes del 185, de Clemente de Alejandría, y así podríamos seguir citando escritos de grandes personajes de los primeros siglos, San Eusebio, San Juan Crisóstomo, San Efrén. Pero en el siglo XVIII, un sabio italiano, Muratori, descubre un canon. ¿Qué es un canon? Una lista de libros. Los que sois veteranos ya me habéis oído hablar más de esto, no sabéis oído, ¿no? El canon es una lista, o regla, o canon, donde constan los libros conocidos hasta una época determinada, o, si se han escrito anteriormente en otra época, están los que había hasta ese momento. Pues bien, Muratori descubre un canon del siglo II del Nuevo Testamento, estamos hablando del año 180, y en él se lee, entre otras cosas, el cuarto evangelio de Juan, uno de los apóstoles.
es más que verlo, ¿no? No olvidemos, lo decía al principio, que el autor principal del mensaje es Dios, es el Espíritu Santo. No obstante, dejemos si los Juanes, si opiniones encontradas, que si fechas, que si estilos, nos quedamos con la tradición, con los testimonios de quienes, ajenos a tanta especulación, a tanto listorro, vivieron inmediatamente, conocieron y trataron a discípulos directos de San Juan. Y para mayor conocimiento del problema autor, podemos seguir indagando en algo sobre crítica interna. No sé cómo andamos de hora, pues sí que lo vamos a dejar. Y yo creo que con esto vamos a empezar el próximo día. Pues no solo se opone, a la tradición, sino que sintoniza completamente con ella. Y puede parecer demasiado exhaustivo, y no quiero cansaros tanto con autores como contemporáneos, como con fechas. Pero el próximo día empezaremos por eso, para que cojamos el hilo. ¿Y por qué hago todo esto? ¿Para entreteneros? ¿Porque lo tenía escrito aquí? No, porque nos resulta muy útil cuando cojamos el Evangelio de San Juan, sabemos que es de San Juan y que no me cuente nadie otra cosa, ¿vale? Pues perdonad si os he algo, pero si tenéis alguna pregunta, aprendedla. Ahora, mejor me la apuntáis el próximo día lo primero. O bueno, si es cortita la respondo, a ver. Sí. Vamos a ver. Sí, yo siempre he oído decir que en la época de Cristo un hombre con 40 años era mayor. Claro. Y San Juan dice que era muy mayor. Como Ángel Poveda. ¿Eh? Como Ángel Poveda. Quiero decir, ¿está contestado? Quiero decir que en una generación determinada los hombres tengan más o menos edad, propiamente, es factible, pero sin ningún problema. Pero, ¿cómo si la gente en 2025 está muriendo con 70, con 80, muchos, alguno con 90? Estáis hablando de que Ángel Poveda tiene 102, pues los tiene. ¿Contestada? ¿La piscina qué función tenía? ¿Eh? La piscina esta famosa, ¿qué función tenía? Allí es, bueno, el cual tuvo al principio no se sabe con certeza. Hay quien aventura que es donde lavaban las ovejas para los sacrificios, o más particularmente aquellas que tenían que ser sacrificadas, como los corderos en la Pascua y yo que sé. Esa es una. Otra es que pasaban por allí, que esa puerta la llamaban la de las ovejas porque por allí es por donde pasaban, y puede que no tuvieran ninguna relación con bañar las ovejas, ¿no? El caso es que se llamaba Betzatá, pero la llamaban la puerta de las ovejas. ¿Pez? ¿Cómo se escribe eso? Betzatá. B-E-T-Zatá. Viene el Evangelio, ¿eh? Yo leía Betsera. Bueno, en eso, traidor, como dicen, ¿no? Depende de cuál Biblia cojamos. Estas piscinas para lavar, esa agua para lavar los animales estaban dentro del templo. Sí, no, está dentro de la muralla de Jerusalén, no dentro del templo de Jerusalén, dentro de la muralla. Oye, ¿no fue en esa piscina donde el paralítico no iba, venía, estaba esperando Claro. el rayo y El rayo, o que los ángeles movieran el agua. Sí, esta piscina. esa es piscina. No bailó con el No, esa es la probática, perdón. No es esa. La piscina probática es la otra, es la del ciego que esperaba que se movieran las aguas. paralítico. Paralítico, sí. La pequeña techo del paralítico, que dice que le metió por el tejado, pues Sí. era otra. No. El tejado no va a ninguna piscina. No hay piscina. Es Eso es otro individuo. en Cafarnaún, en casa de Pedro. Eso es. Más preguntas. Mirad una cita importante a propósito de lo que ha hablado, de que si Juan era pescador, de que si era un ignorante. Leer Mateo 11:25, leer la cita, porque es muy significativa y muy importante. Mateo 11:25. 11:25. Por crítica. Gracias, Padre,
porque has revelado estas Claro, cosas eso lo iba a decir yo. a los sencillos Bueno, y eso. se las has ocultado a los Eso ya lo ha dicho, sabios. Lo lo ha dicho Adolfo. No, lo voy a decir el próximo día. ¿Sí lo has dicho? ¿O lo he dicho hoy? No, Hoy no. Sí, sí, sí. hoy no. Sí lo has dicho, sí. No lo sé. Sí, sí. Entonces da igual. No. Que la cita sigue siendo válida. Lo que pasa es que no lo has dicho entera, pero No, que lo ha dicho el sacerdote en la homilía, sí, yo creo. no hay. De Raimundo. Lo has dejado decir, pero no lo has hecho entera. Bueno, te ha dado padre porque sí, era de hoy, no le he dicho. El papiro ese, ¿cómo se orienta? Así, como se... Es así como lo tienes. como con el ángulo. Ese sería tu anverso. Lo que pasa es que La letra está en griego, es ¿Eh? una... No, sí, Claro, claro. Griego. El próximo día os traigo la traducción. O sea, el diálogo Es el juicio de Cristo. entre Pilato y Jesús. Es el juicio de Jesús. ¿Eh? Este es el juicio de Jesús. sí, hay un momento de Claro. está hablando. Clave. Claro, y además, como os he dicho, se da la paradoja que dice el papiro en su texto, que lo dice a Pilato, claro. Yo he venido a dar testimonio de la verdad, lo que ha hecho el papirico. He venido a dar testimonio de la verdad. El papiro tiene nombre. Sí, Raylands, Rayland. Sí. papiro Raylands. Yo tenía una Papiro de Reyes. Rayland. Raylands escrito, Sí. Raylands. Es que tiene el alfa, tiene varias letras. Sí, hombre, es una fotocopia de una fotocopia, o sea, no es como... Voy a traer en color el próximo día, Y- todo el papiro, y mejor- todo el texto. mejor todavía. Está mutilado, claro. Mejor todavía, Rayland. si tenéis internet, teclear papiro Raylands y encontráis la fotografía de anverso y reverso y la traducción. ¿Algo más? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los santos. Haz Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tú la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ensorbece con tantos obstáculos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencernos. Él conoce el poder de Dios y tiene la majestad de mi mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, que vive como un ejército ordenado, levantad de pie de guerra